¿Quién no es un rey hoy en día? ¿Quién no reclama sus derechos humanos? Este es el día de hoy. Este es el día del hombre. Pero el día vendrá cuando será el día del Señor, y Él será el juez. En el estudio vida de los profetas menores, llegamos hoy al libro de Joel, el cual es un libro muy breve, pero excelente, maravilloso y misterioso. Aunque el libro de Joel solo tiene 3 capítulos, es interesante ver que la frase «el día de Jehová» se utiliza 5 veces. La frase «el día de Jehová» en el Antiguo Testamento corresponde a la frase «el día del Señor» en el Nuevo Testamento, en versículos tales como 1 Tesalonicenses 5:2, que dice: «Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche». Ya sea en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, esta es una frase muy específica que apunta no solo a la venida del Señor Jesús de manera general, sino de manera específica al día en que el Señor vendrá a establecer su juicio en la tierra. En aquel día, el día del Señor, todos los demás juicios, en especial nuestro propio juicio, carecerán de significado y serán en vano. Este asunto es un punto central en el libro de Joel, pero requiere de toda la Biblia para poder tener una visión apropiada. Nos enfocaremos en un aspecto específico de la venida del Señor. Ciertamente este mensaje será muy sobrio. Muchas veces cuando hacemos referencia a la venida del Señor o el día del Señor, lo vemos como algo reconfortante. Pero en este contexto, cuando hablamos acerca del día del Señor, nos referimos a su venida para juzgar. Su juicio comenzará al inicio de la gran tribulación, la cual ocurrirá en los últimos 3 años y medio de esta era, antes que el Señor Jesús aparezca físicamente. Luego vendrá el reino milenario, donde al final tendrá lugar el juicio del gran trono blanco. Por consiguiente, el día de Jehová o el día del Señor tomará 1003 años y medio, el cual es un período largo. No debemos pensar que porque dice el día de Jehová, esto significa que se llevará a cabo en un solo día. En realidad, aquí un día representa un periodo de tiempo en el juicio del Señor. Hay un versículo muy importante que quiero mencionar y se trata de Hechos 10:42, donde nos muestra que el Señor ha sido designado por Dios para ser el juez de vivos y muertos. Así que cuando el Señor Jesús regrese, al final de esta era y antes del milenio, Él juzgará a los vivos en su trono de gloria, tal como se describe en Mateo 25. Pero al final del milenio, se habla acerca del juicio en el gran trono blanco, en el cual el Señor juzgará a los muertos. Por consiguiente, el Señor juzgará a vivos y a muertos. Este es un cuadro muy claro y esperamos que por la misericordia del Señor podamos ser capaces de transmitirlo en forma adecuada en este mensaje. Así es. Este es un tema que en general ha sido malentendido ampliamente y se ha especulado mucho al respecto. Por supuesto, nosotros estamos aquí hablando conforme a la luz que hemos recibido. Creemos también que esta luz es bastante precisa por lo que hemos visto en las Escrituras. Sin embargo, existe un tercer juicio, el cual es el tribunal de Cristo, donde nosotros los creyentes, el cuerpo de Cristo, lo veremos a Él cara a cara. Este no es un juicio con respecto a nuestro destino eterno. El asunto del juicio de Dios es un gran asunto relacionado con la venida del Señor. Como usted dijo, con frecuencia tratamos este tema de una manera superficial y no le damos la debida seriedad al regreso del Señor Jesús. No obstante,
Lo que hablaremos hoy será muy sobrio, ¿verdad? Así es. Y haremos lo mejor que podamos con la gracia que el Señor nos ha concedido para compartir este mensaje. Dijimos que la frase «el día de Jehová» se menciona 5 veces en el libro de Joel, y quiero leer ahora la primera mención que aparece en Joel 1:15, y dice así: «Ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción de parte del Todopoderoso». Esto nos recuerda un versículo del Nuevo Testamento en 2 de Pedro 3:10, que habla de manera muy similar, y dice: «Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo se disolverán, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas». We come to another book, which is very, very short. Llegamos a otro libro que es muy pero muy corto. Joel is a real continuation. Joel es una continuación verdadera de Oseas, que fue el primer libro. Y este libro es mucho más excelente, más pero mucho más maravilloso y mucho más misterioso. Y en el primer mensaje nos da una palabra de introducción y después el día de Jehová. El día de Jehová es un tema muy grande en la Biblia y de alguna forma es bastante confuso. Es muy pero muy confuso. Pero si profundizamos para entrar en la profecía de este libro de la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, entenderemos que el día del Señor, el día de Jehová, es la palabra usada en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento se usa la palabra el día del Señor. Ahora, la palabra de introducción. Joel quiere decir Jehová es Dios. Joel, el prefijo el, significa Dios en hebreo. Dios. El tiempo del ministerio de Joel es más o menos 800 años antes de Cristo. El tema de este libro es el gobierno humano devasta a Israel en 4 etapas. Y Cristo destruye a los devastadores de Israel y establece su reino de 1000 años durante la restauración. Primeramente, la devastación. Segundo, la destrucción que causa Cristo. Y tercero, el reino de Cristo en la restauración. Y esto significa el reino milenario de los 1000 años. Ahora el pensamiento central. El pensamiento central en este libro son las naciones como langostas. Él compara a las naciones con langostas, y estas naciones son las langostas que devastan, que destruyen Israel consecutivamente en 4 imperios, desde Nabucodonosor, el primer rey de Babilonia, al anticristo, el último César de Roma. Y en medio tenemos al Persia y Grecia. Primeramente el imperio babilónico, segundo el imperio medo-persa, tercero el imperio greco-macedonio y finalmente el imperio romano. 4 imperios. ¿Y en qué se basa esto? Se basa en la gran imagen que vio Daniel en el capítulo 2. Ellos serán vencidos y terminados por Cristo, porque Daniel 2 nos muestra que finalmente una piedra que no es cortada por manos humanas, eso significa que por medio de la voluntad de Dios, vendrá de los cielos para desmenuzar la gran imagen humana. Esto significa que desmenuzará todos los gobiernos humanos, y esta piedra es simplemente Cristo. Cristo no es solo el Cristo individual, sino el Cristo corporativo. Necesitamos pasar tiempo hablando acerca del tema central del libro de Joel, en especial lo que se refiere al capítulo 2 de Daniel. En ese capítulo, Nabucodonosor tuvo un sueño acerca de una gran imagen humana que finalmente fue desmenuzada por una piedra. Daniel fue el único que pudo interpretar ese sueño a Nabucodonosor, el cual nos revela la historia venidera de Israel. Entonces, ¿qué nos puede usted comentar al respecto?
Witness Lee acaba de hacer un resumen de esa gran imagen en 4 categorías históricas de personas. En primer lugar está el imperio babilónico, representado por la cabeza de oro en la gran imagen. En segundo lugar, el imperio medo-persa. En tercer lugar, el imperio greco-macedonio. Y en cuarto lugar, el imperio romano. Eso cubre toda la historia del gobierno humano, desde el tiempo en que Daniel escribió esto, en el año 600 a.C. aproximadamente. Al finalizar el imperio romano restaurado, será introducido el reino de Cristo. Una vez que la gran imagen humana sea golpeada en los pies por la piedra no cortada con mano humana, lo cual representa a Cristo como la piedra que desmenuza. Después que todo gobierno humano haya colapsado, esa piedra, la cual es Cristo, llegará a ser un gran monte que llenará toda la tierra, el cual es el reino de Dios. Y ciertamente eso está conectado con el día del Señor. La piedra desmenuza el gobierno humano, representado por los 4 grandes imperios de la historia occidental. La mayoría de los estudiosos de la Biblia, por lo menos los que reconocen la interpretación dispensacional de los tiempos finales, saben que el imperio romano ha sido puesto en pausa, en cierto sentido, pero que será restaurado antes de la venida del Señor Jesús. ¿No es así? Eso es correcto, Víctor. Y eso lo podemos ver con el tema de la Unión Europea, porque es allí, en ese contexto, que el imperio romano será restaurado. En realidad, estamos viendo ciertos acontecimientos que están madurando para que todo esto suceda. Pero el resultado del día del Señor, el día de los juicios, será la manifestación de Cristo. Necesitamos recordar que la manifestación de Cristo es la meta positiva en la economía de Dios, como resultado de los juicios que se llevarán a cabo en el día del Señor. Eso es muy cierto. Bien, vamos ahora a entrar en este asunto del día del Señor, el día de Jehová, y como ya hemos dicho, este asunto se relaciona con el juicio de Dios. En 1 Corintios 4 hay una frase de Pablo que confirma este asunto del día del Señor. Y en los versículos 3 al 5, él dice lo siguiente: Yo en muy poco tengo el ser examinado por vosotros o por tribunal humano, y ni aún yo me examino a mí mismo, porque no estoy consciente de nada en contra mía. Pero no por eso soy justificado, pero el que me examina es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual sacará a la luz lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Now the day of Jehovah. Ahora, el día de Jehová. The day of Jehovah in this book is the El día day de Jehová en este libro es el día del Señor en el Nuevo Testamento. El día del Señor significa el juicio del Señor en su trato gobernativo con el pueblo de esta tierra. Antes de que el Señor venga, es el día del hombre, en el cual los hombres juzgan hasta que el Señor venga, y esto es revelado claramente en 1 Corintios 4, versículos del 3 al 5. Después que el Señor viene, será el día del Señor, en el cual el Señor juzgará. Ustedes saben que hoy en día es el día del hombre, y hoy en día en todas las familias, las esposas juzgan a los esposos, y en América hoy día hasta los hijos juzgan a sus padres. En cierto sentido, especialmente al final de esta era, todos juzgan. Yo te juzgo a ti, tú me juzgas a mí, y todo el mundo juzga, ¿no es verdad? Y en la escuela ya es difícil enseñar, porque todos los estudiantes critican. ¿Quién no es un rey hoy en día? ¿Quién no reclama sus derechos humanos? Este es el día de hoy. Este es el día del hombre. Pero el día vendrá cuando será el día del Señor, y Él será el juez. Sí,
Él vendrá y detendrá todos los juicios. Él tendrá la palabra final. A medida que el hermano le hablaba, me puse a considerar que realmente estamos en el día del hombre. Estamos en la era donde todos juzgan, donde todos expresan sus opiniones y tienen un juicio acerca de todo. Sin embargo, todo esto cambiará en un periodo corto de tiempo cuando el Señor Jesús regrese, ¿verdad? Así es. Y el siguiente segmento será una buena respuesta, porque veremos en detalle cómo el día del Señor vendrá sobre nosotros, basados en el libro de Apocalipsis. Por ahora estamos en el día del hombre, donde cada persona expresa libremente sus opiniones y todos los hombres juzgan. Yo creo que todos los cristianos genuinos añoran en su corazón que llegue el juicio justo en la tierra, cuando venga el día del Señor. Estoy de acuerdo con usted. Bueno, ahora vamos a entrar a otra sección inmensa basada en el libro de Apocalipsis, la cual es muy útil junto con el libro de Joel para tener un entendimiento completo acerca del día de Jehová, el cual es el día del Señor. El día del Señor realmente comenzará con la gran tribulación durante un periodo de 3 años y medio que le dará fin a la era presente. Y el día del Señor continuará durante el periodo de 1000 años del reino terrenal de Cristo, cuando Él ocupará el trono de David en Jerusalén, en el templo, y ejercerá su juicio justo sobre toda la tierra durante el milenio. En cuanto a esto, en Apocalipsis capítulo 6, del 12 al 17, dice lo siguiente: Miré cuando abrió el 6º sello, y hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como saco hecho de crin, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera arroja sus higos verdes cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo fue retirado como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra, y los grandes, los generales, los ricos, los poderosos, y todo esclavo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: Caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de la ira de ellos ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? The final day of Jehovah. El día final de Jehová, The Lord will begin at the sixth el Señor, seal. comenzará en el 6º sello, y el final será en el juicio del gran trono blanco. Desde el 6º sello, desde el comienzo de los 3 años y medio, donde comienza el reino milenario, será principalmente el tiempo de la gran tribulación, 3 años y medio. Y todos estos números pueden verlos en Daniel y en Apocalipsis. Son 3 años y medio pequeños antes de comenzar los 1000 años del reino milenario. Y al final de los 1000 años habrá el juicio del trono blanco. Y ese será el día del Señor, un lapso que durará 1000 años y un poquito más de 3 años. Bastante largo. Y este será el 6º sello. Desde el 6º sello hasta el juicio del trono blanco, donde se juzgarán a los muertos, el periodo de tiempo que ocurrirá será cierta clase de juicio, un juicio hecho por el Señor. Y esto es llamado el día del Señor. El juicio del gran trono blanco es al final del día del Señor. Entonces, todos los cielos y la tierra serán renovados con un intenso fuego ardiente, y allí comenzarán los cielos nuevos y la tierra nueva para la nueva Jerusalén. Les digo que tener los cielos y la tierra, que están siendo quemados con calor intenso, esto será parte del día del Señor. Así que actualmente el día del Señor comienza con el fuego, porque destruye el viejo cielo y la vieja tierra que todavía estarán en la vieja creación. Y la vieja creación ha sido contaminada, ha sido corrompida
por la rebelión de Satanás y la caída del hombre. La rebelión de Satanás y la caída del hombre, estas dos cosas contaminaron el universo, contaminaron y corrompieron los cielos y la tierra. Así que finalmente el cielo y la tierra serán bautizadas en fuego para ser renovadas y llegar a ser los nuevos cielos y la nueva tierra para la nueva Jerusalén. Bueno, este es el día del Señor. La era presente está llena de corrupción y contaminación a todo nivel. Si encendemos el televisor o miramos una cartelera, no podemos evitar ser contaminados. Como creyentes que somos, en nuestro interior hay un gemir respecto a la venida del Señor Jesús para que ponga todo en orden, incluso las cosas en nosotros. En nuestra propia vida cristiana experimentamos un juicio continuo a fin de ser purificados para ese día. ¿No es así? Es verdad, Víctor. Que el Señor tenga misericordia de todos nosotros, para que podamos ser purificados. Sin duda, esta ha sido una palabra muy sobria. En nuestra propia vida de iglesia experimentamos diferentes situaciones adversas, que en realidad son como un juicio continuo para purificarnos. A veces nuestro trabajo, nuestros hijos e incluso nuestro cónyuge pueden crear un entorno adverso que se encarga de juzgar todas aquellas cosas que hay en nuestro interior y que pertenecen a la vieja creación. Sin embargo, necesitamos ver que el día del Señor, junto con todos sus juicios, tienen por finalidad la manifestación de Cristo. El Vigilante.